Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Comenzamos este programa número 24 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Ya que estamos comenzando, me gustaría agradecerles como siempre a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial, y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, y también en nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar y a ver estos programas y otros contenidos complementarios que tenemos en esas plataformas. Hoy un programa muy interesante, tenemos varios temas diferentes para hablar, tema de vacunas, tema de una ley muy interesante que se está tratando en el Congreso Nacional y algunas otras cuestiones más. Un programa muy, muy interesante. Pero antes voy a pasar a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, instalarán en la Universidad Nacional de La Plata la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio. La UNLP integrará un consorcio junto al CONICET y la empresa YPF Tecnología para poner en marcha la primera fábrica nacional con sede en una institución pública dedicada a la producción de celdas de ion litio. Adjudican más de 770.000 becas Progresar. El Ministerio de Educación de la Nación anunció la adjudicación de 770.279 becas correspondientes al programa de respaldo a estudiantes argentinos, el Progresar. Las mismas son presididas por las y los estudiantes que se inscribieron a las líneas obligatorio, terciario, universitario, trabajo y enfermería. Del total de becas aprobadas al mes de julio, 281.930, es decir, el 37%, corresponden al nivel universitario. El 30%, alrededor de 230.561 becas, corresponden al nivel obligatorio, 185.344, el 24% al nivel terciario, 61.956, el 8% a la línea Progresar Enfermería y 10.488, el 1% a la línea Progresar Trabajo. La Universidad Nacional de Villa María creará una nueva carrera, la licenciatura en óptica y contactología. La carrera, que cuenta con el antecedente de la licenciatura en óptica oftálmica, que dejó de dictarse en 2017, se constituirá como la primera bajo modalidad virtual del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, complementando las 5 propuestas de grado presenciales que ya dicta en sedes como Villa María, Villa del Rosario y San Francisco. Adelantarán la revisión de paritarias de docentes y no docentes universitarios. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, mantuvieron esta semana una reunión con los representantes de los gremios docentes universitarios, CONADU, FEDUN, y de los trabajadores de las universidades, FATUN, en donde se acordó adelantar la revisión de paritarias para docentes y no docentes para el próximo 12 de agosto. En la última reunión, el gobierno nacional
acordó un 35% de aumento con gremios docentes y no docentes universitarios. Bueno, hay muchísimas noticias para comentar, pero se nos iría un montón el tiempo. Te cuento que en este programa, en un rato nada más, vamos a estar hablando con la doctora Daniela Osborne de la Universidad Nacional de La Plata sobre vacunas contra el COVID-19 y algunos estudios que se estuvieron realizando para probar la efectividad que tiene combinar diferentes candidatos vacunales, sobre todo en la segunda dosis. Vamos a estar hablando con la licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de San Martín, Mariela Cardoso, sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa que se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ya está para hablar con nosotros Leonardo Cristaldo, emprendedor de la provincia de Santa Fe, que junto con estudiantes y graduados y profesionales de la Universidad Nacional del Litoral han lanzado el desarrollo de una golosina funcional y de base vegana. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, buenos días y muchas gracias por la nota. Bueno, ¿qué nos podés contar de este desarrollo que nació en la provincia de Santa Fe en el programa de preincubación de emprendimientos de la Universidad Nacional del Litoral, que conocimos como Sweet Power, ¿no? Bien, sí. Arrancó en el programa lo que se llama UNL Potencia, que estimula la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la UNL. Ahí comenzamos en octubre del año pasado a formar lo que es la idea. Obviamente a través de la universidad no solamente nos ayudaron a desarrollar la idea y a capacitarnos, sino también a armar el equipo interdisciplinario. A partir de que armamos el equipo, armamos un equipo donde se incorporó un estudiante avanzado de biotecnología, una licenciada en tecnología de los alimentos y un licenciado en marketing. Arrancamos a trabajar sobre la idea. En principio nosotros lo que estábamos trabajando era el tema de incorporar proteína en golosinas, y arrancamos con la idea de incorporar esa proteína para una línea de deportistas, o sea, llegar a los deportistas con caramelos. Y bueno, como toda idea que va mutando, surgió el tema de que vimos esta brecha, esta necesidad en el tema de los niños. Nos pareció una problemática, o sea, genial también por el impacto que tiene. Y bueno, y ahí fue cuando dijimos, ¿por qué no tomar semejante desafío? Ponernos a ver cómo hacer para llegar con proteínas a niños, y ahí donde nos encontramos que no solamente había que incorporar proteína, sino verdaderamente llegar a ser un complemento alimenticio que, pensando en el usuario, pensando en los niños, llegue en forma de golosina. Y cuando digo complemento ya es porque no solamente nos quedamos con aportar proteína, sino que nos tuvimos que poner a desarrollar una formulación que aporte al crecimiento de los niños. Entonces ahí es donde entran a jugar también, aparte de las proteínas, todo lo que es una formulación que incorpora vitaminas y minerales. Uh-huh. Me interesa mucho este punto que marcás sobre que este producto, estas golosinas, no solamente van a estar destinadas a los deportistas, como por ahí se había pensado al principio, sino también para todo el público y en especial para las infancias, ¿no? Van a buscar que también se pueda llevar a las escuelas también, ¿no? Sí, lo bueno de esto es que cuando tomamos el desafío de decir, nos interesa llegar a los niños, obviamente que, como decía, nos encontramos con muchos desafíos, como diciendo, no solamente tengo que aportar proteínas, sino que tenemos que llegar a una formulación que aporte todo. Pero si vamos a usar la golosina de instrumento, como justamente la golosina tiene esto de estar mitificada como algo insano, como algo que hace mal, dijimos, primero que nada tenemos que lograr que ese instrumento que lleva el complemento le dé seguridad a las madres y sea sano. Entonces, primero trabajar sobre la base. En esa base donde dijimos, esta golosina que va a llevar el complemento, o sea, no tiene que tener glucosa, no tiene que tener otros tipos de azúcar refinado. Y dijimos, ¿por qué no empezar a trabajar, por ejemplo, con endulzantes de la industria de los diabéticos, como el eritritol, que se sabe científicamente que no solamente que no provoca caries, por ejemplo, en el tema de los caramelos, sino que está comprobado científicamente que las evita. Al mismo tiempo, se usa en el celo diabético porque es de muy bajo índice glucémico, bien, y no aporta calorías, o sea que también estaría solucionando el problema por el que generan las golosinas con el tema de la obesidad. Entonces, generando esa base de golosina sana y saludable, ahí es donde entra el complemento,
que lo que destacamos que más allá de ser una golosina saludable y que tiene componentes veganos, porque nosotros trabajamos con proteína vegana, o sea, nosotros ahora lo que estamos trabajando es sobre la proteína de arveja, bien, y bueno, se sabe que obviamente esta proteína de arveja, o sea, a diferencia de otras proteínas, aparte de ser la más completa en aminoácidos, tiene otras virtudes como ser el tema de muy buena para la digestión y que ayuda, por ejemplo, al tema de la circulación de la sangre. Así que, bueno, más allá de eso, también lo que cabe destacar que el tema de la formulación, en lo que es formulación de complementos alimenticios, también buscamos diferenciarnos, y bueno, la formulación, o sea, no solamente que se empezó a trabajar, o sea, ya pensada en sí desde el principio, que va a ser incorporada en un caramelo, sino que con un análisis de la competencia, se buscó justamente estar diferenciado de grandes laboratorios que hacen complementos alimenticios. Y como decía, la primera gran diferencia es que vamos con proteína de arveja cuando los grandes laboratorios usan proteína de soja, que muchas veces tiene problemas de agrotóxico o genera alergia. Otros laboratorios usan proteína de suero de leche, que en muchos niños genera problemas de intolerancia a la lactosa. Y bueno, y nosotros trabajamos con estas proteínas que, aparte de ser arveja, la empresa con la que estamos trabajando en colaboración, que es Tomorrow Food, lo que nos asegura es que la proteína de arveja que usamos es ecológica. Uh-huh. Esta empresa que mencionabas, con la que están trabajando en conjunto, tiene también una vasta experiencia en el mundo de las proteínas vegetales y los alimentos veganos, ¿no? Claro, esta empresa se dedica justamente a la industrialización de proteínas veganas. Ellos hoy en día estaban apuntando a las distintas industrias, como por ejemplo el tema de las leches veganas, las hamburguesas veganas, claro, y la mayonesa vegana. Y bueno, por ahí no tenían trabajado tanto esta brecha. Y bueno, cuando entramos a hablar, porque ellos trabajan justamente con convenios de colaboración abierta, y cuando nos acercamos a ellos a través de la Bolsa de Comercio de Rosario, le planteamos la idea, la verdad que les gustó mucho, y dijo, bueno, es una brecha por ahí que no teníamos en cuenta, porque no empezar a trabajar en colaboración. Y bueno, y ahí fue cuando empezó en conjunto varias reuniones para comenzar con el tema del desarrollo. Bien. Al principio mencionabas esto del azúcar agregado, que no va a tener azúcar agregado, el tema también de poder que este producto pueda ser destinado a las infancias y demás. Y a nivel nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, esta semana se le dio dictamen favorable al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos. Y como emprendedor en este ámbito y creador de un alimento que va a salir al mercado prontamente, seguramente, ¿cómo ves este debate que se da en torno a la información de lo que comemos, de lo que encontramos en las góndolas de los supermercados? Sí, no, a ver, yo lo tomo como muy importante, porque obviamente que es importante que el consumidor pueda leer y saber con lo que se va a encontrar en el alimento. Así que me parece una buena iniciativa, que obviamente que ya está en otros países. Así que estoy totalmente de acuerdo, y se sabe también por ahí en los estudios que hemos hecho que hay una tendencia muy fuerte del lado del consumidor, que justamente que cada vez el consumidor quiere saber más lo que consume, claro, y que está ingiriendo, y mira mucho más la etiqueta que antes. Uh-huh. Leonardo, ¿en qué etapa continúa avanzando este proyecto de Sweet Power? Bien, ahora nosotros ya en lo que es el desarrollo de la formulación del complemento, nosotros hemos tenido las reuniones donde, bueno, aparte de hacer lo que es el DF del producto, o sea, el esqueleto del producto ideal donde se trabajaba, y todo el análisis de la competencia, ahora es donde ya está en el proceso de todo lo que es la parte de I+D, todas las reuniones de investigación y desarrollo. Uh-huh. Están trabajando, o sea, sobre cómo adaptar la formulación a una golosina, y cómo también trabajar los diferenciales sobre otros complementos alimenticios. Así que ahora estamos en ese proceso de continuar el desarrollo de la formulación del complemento. Uh-huh. ¿Tienen otros proyectos en mente? ¿Continuarán trabajando con estudiantes y profesionales de las universidades, como la Universidad Nacional del Litoral, en otros productos y desarrollos? Contanos. Sí, lo que siempre destacamos
destacamos, a ver, que por un lado, aparte de este proceso de colaboración con esta empresa, trabajamos conjuntamente acompañado con lo que es la Secretaría de Vinculación de la UNL, que nos está continuamente acompañando, así que prácticamente siempre decimos que es un trabajo, o sea, no de dos, sino de tres, y bueno, ellos están aportando desde la UNL, o sea, también toda la ayuda desde el marco legal, el marco financiero, sí, en tema también de otros profesionales por ahí que nos puede llegar a faltar, como por ejemplo este tema de cuando necesitemos más asesoramiento en el tema del etiquetado. Así que bueno, estamos totalmente acompañados por ellos. Buenísimo. Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición para contarnos sobre este desarrollo de la golosina funcional y vegana en la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la comunicación con Leandro Cristaldo, emprendedor de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Santo Tomé, de la provincia de Santa Fe, con este desarrollo que realizaron en este programa que propone la Universidad Nacional del Litoral para los emprendedores y las startups. Muy importante que una universidad como la Universidad Nacional del Litoral tenga estas instancias para los emprendedores y vincular sus estudiantes y sus graduados con el sector productivo. Nos queda mucho por compartir en este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades. Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario. Entrá en la web de la UNI, www.unbm.edu.ar, y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021. Te esperamos porque la UNI sos vos. Universidad Nacional Villa María. Pública, de todas, de todos. Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 24 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como siempre, cada vez que queremos hablar de vacunas, la llamamos a la doctora Daniela Osborne, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, para que arroje un poco de luz sobre diferentes cuestiones y temas que nos interesa poder hablar. Así que ya está en línea para hablar con nosotros Daniela Osborne de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre a Data Universitaria Radio. Hola, buen día, ¿cómo estás? Espero todo bien por ahí. Bien, como siempre usted es nuestra referente para hablar del tema de las vacunas contra el coronavirus y queremos hablar sobre estos estudios que se estuvieron realizando en el mundo, creo que Argentina lo hará también próximamente, de la posibilidad de combinar candidatos vacunales y la efectividad que produce esto, entendiendo que también puede ser para agilizar esta campaña de vacunación y hacer frente a la escasez de vacunas, ¿no? Sí, tal cual. Hace unas semanas, un par de semanas, se anunció acá en nuestro país la iniciativa de realizar estos estudios para tener evidencia de lo que se conoce con el nombre de esquemas heterólogos. Esto de, en un esquema de 2 dosis, emplear 2 plataformas vacunales dirigidas al mismo patógeno, pero que sean distintas. Esta iniciativa surge en principio para tratar de tener evidencia para dar cuenta, digamos, de 2 aspectos que se quieren tener
resueltos. Uno, si es posible emplear como segunda dosis vacunas distintas a la de la primera dosis, una pregunta que se hace importante para el esquema de la Sputnik V, donde el segundo componente viene llegando, pero tiene un cierto retraso. Y entonces la idea es tener evidencia respecto de eso, para, si la evidencia lo muestra, poder aplicar como segunda dosis otra de las vacunas que tengamos acá en Argentina. Pero también otra cuestión que se quiere avanzar es tener información respecto si estos esquemas heterólogos resultan desde el punto de vista de la respuesta inmunológica más robusta, porque esto de los esquemas heterólogos no es algo nuevo para la COVID-19, sino que tiene décadas de estudio. Lo que pasa es que a veces se hacen menos complejos de que lleguen así más fácilmente a los calendarios, porque esto implica que las farmacéuticas tengan que producir 2 plataformas vacunales, que en un periodo no pandémico, no epidémico, eso no es tan común, pero en academia es algo que estos esquemas heterólogos gustan, porque en general se observa una mejor respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica más robusta. Uh-huh. Daniela, me interesa preguntarte por un tema que se está hablando mucho, que tiene que ver con la variante Delta del COVID y la efectividad de las vacunas contra esta variante. Sí, otra de las cuestiones que nos tiene un poco en vilo, esto es para entender bien que pandemia es bien dinámica, no es una sola foto, claro, sino es una película que evoluciona, y bueno, y por eso todos son estos desafíos, pero siempre en vacunología siempre moviéndonos frente a la evidencia. En el caso de la variante Delta, una variante que ya se había detectado a fin del año pasado, después se hizo prevalente en India, y después, bueno, ahora, después, cuando empezó a preocupar en los países del Reino Unido, ya están más de 100 y pico de países como una variante que está clasificada como variante de preocupación, porque es altamente contagiosa, es más contagiosa que las contagiosas. Y entonces, por esto, es que también uno, como es clasificada variante de preocupación, esta pregunta que vos hacías, cómo funcionan las vacunas frente a ello, y hay algunos datos ya que muestran que esquemas de 2 dosis funcionan bien frente a esta variante, así que eso es una buena noticia. Hay datos respecto de vacunas como AstraZeneca, una de las que empleamos acá en nuestro país, y se observa esto, que 2 dosis está muy bien, y hay datos también sobre la vacuna de Pfizer que muestra que también está muy bien con esquemas de 2 dosis. Una única dosis no sería muy adecuada para esta variante, se ve una reducción de la eficacia, y por eso la necesidad de estas 2 dosis, esquema de 2 dosis. Y atendiendo a estos datos, Argentina se anticipa a la llegada de la variante Delta y cambia el espacio entre primera y segunda dosis, trabajando en una situación de compromiso entre primera y segunda dosis. Compromiso porque tenemos información de que cuando uno aleja la segunda dosis en el tiempo, la eficacia es mayor, pero teniendo en cuenta que ahora frente a la variante esta, la primera es menor, entonces lo que decidió Argentina es modificarlo, tomar una decisión de compromiso y cambiar el esquema en tiempos para las vacunas vectoriales, es decir, la vacuna Sputnik V y AstraZeneca, en vez de 3 meses, 2 meses, y en el caso de la vacuna de Sinopharm, 1 mes. Es simplemente anticiparse a que esta variante llegue. Ya hemos visto que se ha detectado en varios de los viajeros en Ezeiza con esta variante Delta, así que, y uno de ellos que no hizo cuarentena y que después empezó con síntomas, se le detectó Delta, así que es muy probable que la tengamos en forma comunitaria. Y acá vale la pena hacer el recordatorio de vacunas solo no, necesitamos todas las medidas preventivas aprendidas
los viajeros, si tienen que viajar obligatoriamente, bueno, hay que hacerlo, pero respetar todo lo que significa prevención, porque tiene un impacto no en ellos nada más, sino en la comunidad en general. Uh-huh. Me interesó ese tema que mencionaste, porque hay una discusión con respecto a ello, del tiempo de aplicación entre la primera dosis y la segunda, que con algunas vacunas es de 2 meses entre la primera y la segunda, y en otras es menos. Creo que habías mencionado lo de Sinopharm en ese caso. Es decir, que hay mayor eficacia de la vacuna con este espaciamiento entre dosis, o lo entendí mal. No, mira, el tema del espaciamiento también fue un tema de discusión en general, y información, y por ahí esto que también es dinámica y por ahí no se entiende. Claro. Entonces vale la pena por ahí trabajar un poco este aspecto del espaciamiento entre una dosis y otra en esquemas que tengan 2 dosis, ¿no? Primero, lo importante es que las vacunas no vencen en nuestro organismo, que fue otra de las cosas que también se trabajó y se habló. Las vacunas en nuestro organismo no vencen. En el único lugar que vencen las vacunas es en los frasquitos, afuera de nosotros. Pero lo que tenga de impacto en el desencadenamiento de la respuesta inmunológica en nosotros, no. Cuando hablamos de esquemas con 2 dosis, hay lo que se llama un tiempo mínimo, no un tiempo máximo. Esto que por ahí la gente se angustia porque dice, uy, yo ya estoy cumpliendo, ponele los 2 meses, o uy, yo ya estoy cumpliendo los 3 meses y entonces ahora, sí. No, o sea, no hay que asustarse ahí, porque solo hay un tiempo mínimo, y esto lo que implica es que la segunda dosis no la podés anticipar a ese tiempo mínimo, porque si vos lo anticipás, el efecto de la segunda dosis, que es robustecer la respuesta inmunológica y prolongarla en el tiempo, no lo vas a conseguir, porque nuestro sistema inmunológico a la primera dosis tiene que madurar, digamos, tiene toda una serie de eventos que uno no puede, digamos, acelerarlo para poner la segunda dosis, ¿no? Ese es el punto. Y entonces extenderlo se puede extender. ¿Cuántos? No hay un tiempo máximo, pero en el caso de la COVID tenemos información de cómo para varias de las vacunas que se están empleando, la eficacia en función de esto, ¿no? Del tiempo entre primera y segunda dosis. Los primeros datos fueron de la vacuna de AstraZeneca, que mostró que la eficacia cuando el espaciamiento es de 3 meses es más alto que cuando vos haces un espaciamiento de 1 mes. Lo mismo le pasó a la vacuna de Pfizer. Claro. Después, más tarde, exactamente los mismos resultados, ¿no? Espaciamiento de 1 mes, una eficacia que es buena, pero si lo extendés un poquito más, es mejor, ¿no? Y bueno, en base a eso creo que se extendió a 3 meses en Argentina y en otros países también, pero digo, en Argentina se hizo esto para tener como estrategia tener al menos una dosis en el mayor número de personas, ¿no? Porque eso se ve que es algo muy positivo. Argentina ya eso lo está viendo, que es esto de la reducción de la letalidad. Uh-huh. Pero ahora, frente a la variante Delta, esta medida la pone un poquito así como hay que revisar, o sea, por eso yo decía que es una decisión de compromiso. En esto, extender está bueno, el tiempo entre primera y segunda, pero ahora frente a la variante Delta no tanto, porque la primera se ve afectada su eficacia frente a esta variante. Uh-huh. Preguntarte algo específico sobre la vacunación con respecto a 2 poblaciones diferentes. Por un lado, el tema de la vacunación en menores de 18 años y dentro de estos, aquellos que tienen factores de riesgo y o alguna discapacidad. Y luego, algo que se ha reportado, bueno, sobre todo en las redes sociales, que muchos jóvenes, luego de vacunarse con la vacuna de AstraZeneca Oxford, han manifestado reacciones leves y hubo una pequeña preocupación con respecto a esto. ¿Qué nos podés decir sobre estos temas? Sí, respecto a la vacunación en la población menor de 18 años, en este momento de la campaña de vacunación en nuestro país y en el mundo en general, es un aspecto que se quiere cubrir. Digamos, toda esta campaña ante el número de dosis que
que había, se hizo priorizada, ¿no? Se priorizó los grupos más vulnerables, aquellos en donde la enfermedad es fuerte y los puede matar, ¿no? Así fue la campaña en todo el mundo. Argentina no fue ajena a ello, y entonces en esa situación las personas más jóvenes, donde la enfermedad no es tan grave, no fueron priorizados. Pero ahora que la campaña avanzó, es necesario vacunar para ellos y también para lo que es en la comunidad en general, y también esto que vos preguntabas, ¿no? La población que tienen comorbilidades, algunas comorbilidades, se ve más vulnerable a la enfermedad, y entonces otra vez a la hora de priorizar por este contexto de escasez de dosis de vacuna, hay que priorizar a los menores de 18 años que tengan comorbilidades para luego avanzar en el resto de la población sana. Y afortunadamente las vacunas en este estadio también están arrojando ya resultados en esa población. Cuando empezó todo esto, los ensayos clínicos se dirigieron a las personas mayores, a los mayores de 18 años, para verificar que ahí estuviera todo bien, y después se fue cambiando los grupos poblacionales, y bueno, y en ese contexto, por lo que estábamos diciendo, están terminando de hacer o iniciando en algún caso estudios en la población menor de 18 años. Ya tenemos datos respecto a la vacuna de Pfizer, y por eso fue autorizada en Estados Unidos. Moderna divulgó datos muy buenos para esa población, y ya presentó los papeles para que sean analizados para que sea autorizada en Estados Unidos, y probablemente, como Argentina cerró un contrato, valga lo mismo acá. Sinopharm ya la están usando en China para la población de 3 años para arriba, y Sinovac lo mismo. Entonces Argentina solicitó la información sobre esa población para evaluarla si es segura y efectiva para esa población, y de ser así ya tendríamos una vacuna. Están llegando muchas dosis de Sinopharm, así que muy probablemente tengamos la posibilidad de vacunar a esta población. Y las otras vacunas también se están ensayando. Rusia con su misma plataforma, pero en un formato en spray. Las vacunas cubanas presentaron protocolos para que sean autorizados para hacer el ensayo clínico, así que es cuestión de tiempo. Vamos a tener otra vez las vacunas listas también para esta población. Y después vos, la otra pregunta era las reacciones adversas estas del... Sí, en la población, mira, estas reacciones que aparecen de leves a moderadas después de la vacunación, es multifactorial, no tiene un único factor, y es muy variable, depende de las personas. En parte se debe al inicio del desencadenamiento de la respuesta inmunológica, y después también a otras cuestiones fisiológicas, estreses, y ansiedades y demás, que hace que unas personas tengan estas reacciones por ahí un poco más fuertes y otras en menor intensidad. Pero en esto hay algo de que en la población un poco más joven se ve un poco más con más frecuencia estas reacciones, que en 24, 48, 72 horas desaparecen. Y entonces está bueno porque pasa esto, ¿no? De que le genera la vacuna la respuesta inmunológica adecuada. Y entonces sí, le está pasando esto, pero que no se asusten porque refiere al inicio de la respuesta inmunológica, y como ellos tienen el sistema inmunológico más robusto, en ellos se ven un poco más frecuente que otros. Claro. Totalmente. Daniela Osborne, de la Facultad de Ciencias Exactas, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, muchísimas gracias como siempre por arrojar luz sobre estos temas de la vacunación contra el COVID. Seguramente seguiremos en contacto para cuando surjan otras preguntas. No hay problema. La agradecida soy yo por el espacio y a disposición para cualquier intercambio. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Bien, ahí estaba la comunicación con Daniela Osborne de la Universidad Nacional de La Plata, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, para hablar del tema de las vacunas y estos estudios que se están realizando para comprobar la efectividad de poder combinar los diferentes candidatos vacunales. Realmente muy importante, más allá de todo esto que hablamos y de poder hablar todas estas cuestiones científicamente, es importante seguir manteniendo los cuidados, seguir respetando estas nuevas normas de convivencia que tenemos, el aislamiento, el distanciamiento, el uso del barbijo, muy importante, y demás, para poder seguir haciéndole frente a esta situación de emergencia que provocó el COVID-19. Vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 24 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Ya encaminados al cierre de este programa, pero antes nos queda hablar de este tema que es muy importante, un debate muy interesante que se está dando en el Congreso Nacional. Tiene que ver con los alimentos, con aquello que consumimos, que compramos en las góndolas, y esta ley de etiquetado frontal de alimentos que ha tenido una importante relevancia en la agenda nacional durante las últimas semanas. Para eso está para hablar con nosotros la licenciada en nutrición y coordinadora del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la Universidad Nacional de San Martín, Mariela Cardoso. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Bueno, muy contentos por poder hablar de este tema, porque vamos a hablar de este debate que comenzó a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, donde esta semana se le dio dictamen favorable al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos. ¿Por qué es importante este debate, que salga esta ley en cuestiones de salud, y cuál es el objetivo del etiquetado frontal? Bueno, primero que nada, estamos muy contentos desde el ámbito de nutrición, de medicina y todo lo que tenga que ver con salud, debido al dictamen favorable, por supuesto, de esto, por lo cual venimos peleando hace un montón, que no es más ni menos que información clara para que el consumidor, para que las personas sepan lo que están consumiendo, porque nosotros podemos estar todo el tiempo advirtiendo, pero el consumidor es el que toma la decisión en el momento. Entonces, si conseguimos el etiquetado frontal, de esta manera vamos a poder alertar a la población de los excesos que puede estar cometiendo con los alimentos que puede estar eligiendo diariamente para su alimentación. Entonces, creemos que es necesario que todos puedan estar digamos, informados sobre lo que van a consumir, y esto lo que el beneficio o no, que en este caso sería lo contrario, que puede traer a su salud por el aumento del sobrepeso, de obesidad en los últimos años, y que esto viene de manera creciente, ¿no es cierto? Y se estima que en el 2025 va a seguir aumentando, y tenemos el 60% de nuestra población con sobrepeso, obesidad, y por supuesto la preocupación y la gran preocupación es que el 70% de las muertes se producen por las enfermedades crónicas no transmisibles que vienen de la mano de la obesidad. Esta es una excelente herramienta que nos va a permitir a nosotros, a los consumidores, a la población, tomar mejores decisiones a la hora de adquirir, de comprar un alimento envasado. Uh-huh. El tema de las etiquetas, estas etiquetas negras o octógonos nutricionales, también como se conocen, de los alimentos, es algo regional. Otros países de la región ya lo están aplicando. En Europa Occidental tienen otro sistema, algunos un poco controversiales, como el que se usa en España, por ejemplo. ¿Se tiene como referencia esto en torno a la aplicación y la respuesta de los consumidores sobre el etiquetado de los alimentos? Sí, mira, en Europa utilizan el etiquetado que es el modelo del Nutri-Score,
que es Claro. una especie de semáforo donde se indican, de acuerdo a las propiedades de cada alimento, va a estar incluido en un color en verde, amarillo, rojo, o naranja o colores intermedios, Claro. de acuerdo a su calidad nutricional, de acuerdo a lo que nos aporte. Yo creo que es bastante acertado. Hay que recalcar que estos países lo tienen de manera voluntaria hace muchos años, Sí. que hay que recalcar que este sistema lo que permite no es solamente advertir a la población en cuanto a los excesos, por ejemplo, de los nutrientes críticos, que son los que vamos a tener en cuenta en el modelo que vamos a aplicar en Argentina. No solamente va a tener en cuenta los excesos de azúcares, de ácidos grasos saturados, grasas trans conocidas, también el exceso de sodio o el exceso de calorías, sino que en el Nutri-Score utilizado en los países europeos también se puede remarcar todas las cualidades que puede tener un alimento, por ejemplo, fuente de calcio, fuente de vitaminas o minerales, y de acuerdo a esto entrar en algún, digamos, en el color que le corresponda. En el caso del etiquetado que se propone para Argentina, que es el modelo que se está utilizando en Chile, que es el propuesto por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en este caso, bueno, cabe recalcar también que va a ser forma obligatoria, como en México, en Perú, Claro. en Uruguay y en Chile. Entonces, el modelo que se propone es este de la OPS, donde se remarcan los excesos que pueda tener de estos nutrientes críticos, que en definitiva son los que enferman a nuestra población. Claro. De tener un alimento, por ejemplo, un solo sello, porque puede tener varios, exceso en sodio, alto en grasas, alto en calorías, por ejemplo, alto en azúcares, de tener un solo sello, el mismo paquete no va a poder tener los llamados claims nutricionales, que son los que nos volvían locos a los nutricionistas, porque la gente va y compra, dice sin azúcar, grandote, y abajo agregada bien chiquitito, pero Claro, la gente no sabía que estos alimentos ya tienen de por sí un alto contenido en azúcar que es propio del alimento, por ejemplo, así como jugos envasados, bebidas azucaradas, que en Argentina tenemos un altísimo consumo de azúcar, sobre todo en forma líquida. Esto es autoría del licenciado Sergio Brito, una persona un licenciado, es el presidente de la CPA, nutricionista, que es su autoría, que dice que en unos trabajos de investigación los argentinos consumimos muchísimo azúcar en forma líquida, sobre todo en el azúcar que se le agrega al mate. Claro. Que entonces esto ya quedaría exento de etiquetados, pero por lo menos vamos a poder tener esta etiqueta, estas advertencias en el consumo, o sea, en los envases, donde ya el consumidor tenga la decisión de consumirlo o no. Los jugos envasados que se disfrazan de naturales, por ejemplo, esos de frutas, mucha gente los consume pensando que realmente son saludables y son altísimos en azúcares, por ejemplo. Entonces, de esta manera, con este sistema que propone la OPS, entrarían, yo creo, una gran mayoría de alimentos envasados en algún tipo de sello de advertencia. Bueno, si me permitís, lo favorable de esto que bueno, que nosotros esperamos que pueda ser un incentivo para las industrias de reformular sus productos, de hacerlos más saludables, y también que se ofrezca una competencia sana, ¿no es cierto?, de que las empresas, las industrias empiecen a preocuparse por cambiar los ingredientes. Claro. Y de esta manera no afectar la salud de los consumidores, porque así como ocurrió con las advertencias en los cigarrillos, en los paquetes de cigarrillos, que todo el mundo, nadie se imaginaba que esto podía llegar a pasar, y los altos impuestos que el Estado que pone a estas empresas tabacaleras por los daños y los costos de salud que le cuesta al Estado. Entonces, realmente se intenta con este sistema de advertencias en los alimentos de que también se pueden empezar a reformular estos productos, y que en un futuro, posiblemente en el caso de que no sea y que veamos que no hay un cambio en el comportamiento de los consumidores, de también establecer algún tipo de impuestos también, porque estas enfermedades crónicas no transmisibles en crecimiento
producen un enorme gasto en el sistema de salud. Claro. Entonces, bueno, creo que es muy amplio el tema y también, por supuesto, a medida que se vaya implementando, va a tener sus modificaciones o se tendrá que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Ya que mencionabas esto de las enfermedades crónicas no transmisibles y como mencionabas al principio, esta ley promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que en muchos casos son o parecen enfermedades silenciosas, pero que estadísticamente hay mucha mortalidad, ¿no? Totalmente es así. Estas enfermedades, en su mayoría, bueno, excepto por supuesto la obesidad que produce un montón de signos, de síntomas, que mucha gente hasta hace muy poco realmente cuestionaba de que es una cuestión de estética. No, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo diciendo de que no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. Produce hipertensión, produce diabetes tipo 2, produce enfermedades coronarias. No solamente puede causar la muerte del paciente, sino también la discapacidad. Pacientes cada vez más jóvenes que tienen eventos cerebrovasculares, paros cardiorrespiratorios, por ejemplo, o los ACV que los dejan en muchos casos con una cierta discapacidad y algunos realmente no se pueden recuperar. Y el denominador común en estos casos siempre fue una mala alimentación y malos hábitos más allá de la alimentación, que son totalmente prevenibles. Estas enfermedades son prevenibles en un 100%. Entonces, si nosotros podemos, desde esta pata, como se le está diciendo, de la nutrición, que es el etiquetado frontal, ayudar a nuestros pacientes, por supuesto que es muy favorable. Totalmente. Pareciera que con respecto al tema de la obesidad, ha hecho un clic en la población el hecho de que también haya sido declarada como un factor de riesgo con respecto al COVID-19, ¿no? Por supuesto, se notaron, ahora se están publicando un montón de revistas científicas, de trabajos científicos a nivel mundial de pacientes de la incidencia de la mortalidad por COVID-19 y la obesidad, por los distintos mecanismos que utilizaría el virus para ingresar al organismo, más allá de que se sabe que también está muy en estudio la microbiota intestinal, que es bastante diferente, que es nuestra flora intestinal más antiguamente conocida, que es protectora, que tiene un alto impacto en el sistema inmunológico, entre un montón de sistemas. El eje intestino-cerebro se notó muchísimo que tuvo mayor incidencia el COVID-19 en pacientes con obesidad, una alta tasa de mortalidad. Por eso también es sumamente importante tener en cuenta todos estos factores. La mayoría de estas enfermedades relacionadas que son totalmente prevenibles con la implementación de un estilo de vida saludable y sobre todo una alimentación correcta. Esta iniciativa, esta iniciativa tiene una alta aceptación por parte de la sociedad. ¿Crees que esto se da porque cada vez tomamos más noción de la importancia de la nutrición y la alimentación saludable? Yo creo que, gracias a Dios, sí. Hay un autor, un libro que refiere justamente en este tema y llama a los consumidores prosumidores, que ya seríamos como los productores y consumidores, pero no productores porque vayamos más allá de todos los sistemas de huerta, que están muy de moda por suerte, de empezar a cocinar, de volver a lo natural, sino que la persona se involucra cada vez más con lo que va a consumir. Claro. Y esto también llama mucho la atención justamente a todas las industrias y hace un llamado para que puedan mejorar la calidad de los productos, porque realmente, por ejemplo, en los casos de los yogures, que antes se lo promocionaba como lo más saludable para los niños, por ejemplo, hasta que se empezó a ver el alto contenido en azúcares que tenía, y esto tuvo que tener un freno de parte de los productores, ¿no es cierto?, de las industrias, y tuvieron que empezar a cambiar y a reformular. Bueno, entonces esta manera de involucrarse de los consumidores, yo creo que es muy importante
para que podamos realmente empezar a notar un cambio. Por suerte sí, hay una gran movida, más allá de lo que tenga que ver con el etiquetado frontal, hacia un cambio a una alimentación más natural, con más contenido en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, y no solamente por el valor nutricional en sí, sino también por el impacto en el medio ambiente. Entonces hay una movida donde vemos que la gente toma cada vez más conciencia y realmente lo veo muy positivo. Totalmente. Mariela Cardoso, licenciada en Nutrición de la Universidad Nacional de San Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria sobre este tema muy importante de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a su disposición para lo que necesiten en materia de nutrición. Les mando un saludo. Gracias y hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hacé tu mejor elección. Hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos. Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Bien, ahí estaba la comunicación con la licenciada en Nutrición de la Universidad Nacional de San Martín, Mariela Cardoso. También es coordinadora del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la Universidad Nacional de San Martín, sobre esta iniciativa de ley que se está tratando en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que ver con el etiquetado frontal de los alimentos y esta posibilidad que se nos otorgaría a los consumidores si esta ley se transforma en ley, este proyecto, de obtener mayor información de todo aquello que consumimos y que vamos a buscar a las góndolas de todos esos productos, de si tienen exceso de azúcar o son altos en azúcar, si tienen exceso en sodio, en grasas trans, como contaba Mariela. Información muy importante para, más allá de como hablábamos, de las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad, más allá de que se cree que es una cuestión estética, es muy importante la cuestión de salud con respecto a esto, a la alimentación y a la nutrición saludable. Y con este aporte que haría la ley de etiquetado frontal a la nutrición y a la alimentación y también a cuestiones medioambientales también. Así que muy importante esta iniciativa legislativa y poder haber hecho esta comunicación para saber un poco más en este aspecto. Así que bueno, muy interesante el programa que tuvimos el día de la fecha, hablando de varios temas interesantes, lo que hablamos al principio con Leonardo Cristaldo, de Emprendedor, que junto con estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional del Litoral realizaron esta golosina Sweet Power a base funcional y a base de alimentos veganos. También todo lo que hablábamos con la doctora Daniela Osborne con respecto a las vacunas, todo esto del tema que le planteé al final, que tiene que ver con la vacunación con respecto a los menores de 18 años y sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad, que son factores de riesgo o que tienen alguna discapacidad, que es muy importante que se puedan empezar a vacunar en las próximas semanas a toda esa población menor de 18 años que tienen algún tipo de enfermedad y para poder avanzar y que estén protegidos también, ya que ha avanzado mucho la vacunación con respecto a los adultos mayores y otras edades más avanzadas. Así que es muy importante. Y también para los jóvenes, aquellos que no tienen ninguna patología, que no tienen enfermedades, poder ir a vacunarse, si bien es voluntario, por supuesto, es importante que cuantos más sean los vacunados o más seamos los vacunados, más rápido vamos a poder salir de esta situación, pero siempre teniendo en
en cuenta que hay que continuar teniendo las medidas de cuidados sanitarios, seguir respetando todas estas nuevas normas de convivencia que tenemos, como el uso del tapabocas, como el distanciamiento. Si viajamos al exterior y volvimos, cumplir realmente con el aislamiento, respetar también a aquellos que deciden cuidarse. Así que muy importante seguir manteniendo todos esos cuidados. Y esto último que hablamos de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que también es un tema más allá del COVID y la pandemia, también es un tema muy importante que está en la agenda nacional. Así que bueno, llegamos al final con esto de este 24º programa de Data Universitaria Radio. Como siempre, y por supuesto, muchísimas gracias a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, a toda la audiencia que está ahí del otro lado. Por supuesto, la invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, y en Twitter, @DT Universitaria. También suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, como digo siempre, para poder volver a escuchar estos programas y ver otros contenidos complementarios. Toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar y encontrar información de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.